Hola a todos. En esta ocasión vamos a estudiar lo que corresponde a los detalles anatómicos de las vértebras de las diferentes porciones de la columna vertebral. Vamos a empezar entonces a hablar de una vértebra en términos generales. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar primero que una vértebra, como lo podemos observar aquí, es un hueso irregular y característicamente se va a formar por tres partes y un agujero. La primera parte, que de hecho es la más notoria, es esto que corresponde al cuerpo vertebral. La segunda parte corresponde a el arco vertebral que se desprende de la parte posterior del cuerpo vertebral y delimita un agujero que nosotros observamos aquí, que se denomina el agujero vertebral. Y finalmente tenemos que también a partir de ese arco vertebral se desprenden una serie de procesos o apófisis óseas. Empecemos entonces hablando de lo que sería el cuerpo vertebral. Esto del cuerpo vertebral pues es la parte más anterior de una vértebra, ¿ya? La parte más voluminosa, la que tiene mayor cantidad de masa ósea y característicamente eh, en lo que corresponde a la parte anterior y lateral va a tener una morfología convexa en dirección horizontal, ¿ya? Como lo observamos aquí, en dirección horizontal, mientras que tiene una morfología cóncava en dirección vertical. En lo que corresponde a la parte posterior de la vértebra, eh, algunos autores describen que, como en este caso, tiene una morfología cóncava, o si no, puede también tener una morfología algo plana en su parte posterior. Adicionalmente, este cuerpo vertebral también va a presentar dos caras, una cara superior y una cara inferior. Estas dos caras van a ser los sitios de articulación de los discos intervertebrales que van a formar las sínfisis intervertebrales. La segunda parte que habíamos mencionado es el arco vertebral. El arco vertebral que de hecho va a delimitar, vuelvo y repito, este espacio correspondiente al agujero vertebral. Ese arco vertebral, en su porción inicial, en donde se desprende del cuerpo vertebral, tiene digamos que una porción ligeramente más delgada que alcanzamos a diferenciar notablemente cuando nosotros hacemos la observación, que se denomina el pedículo del arco vertebral. Ese pedículo del arco vertebral va a formar dos incisuras, una a nivel superior y otra a nivel inferior. La incisura que se forma a nivel superior se denomina incisura vertebral superior y aquella que se forma en la porción inferior se denomina incisura vertebral inferior. Cuando una incisura vertebral inferior se superpone con una incisura vertebral superior de una vértebra que se encuentre un nivel más abajo, se va a formar un espacio que denominaremos el agujero intervertebral. A través de este agujero intervertebral emergerán las raíces nerviosas provenientes de la médula espinal. Respecto a los procesos o apófisis que emergen del arco vertebral, debemos tener en cuenta que el número de 7 van a tener una denominación específica y además que van a ser tres procesos o apófisis pares que se van a ubicar a cada lado de la línea media y una apófisis impar que se va a ubicar a nivel de la línea media. Empecemos entonces por la apófisis o proceso impar, que es esta que nosotros observamos aquí, y se denomina el proceso o apófisis espinosa. La siguiente va a ser una apófisis o proceso par que emerge hacia la parte superior de la vértebra y se denomina
la apófisis o proceso articular superior, que nosotros lo podemos observar desde este aspecto y también desde este aspecto. La siguiente se denominará apófisis o proceso articular inferior y podemos observarlo desde este aspecto inferior a cada lado de la línea media. De hecho, pues aquí también observamos que se encuentra relacionada con el proceso espinoso. Y finalmente, unas apófisis o procesos que emergen en dirección lateral, denominadas los procesos transversos, que también pues podemos observarlos en esta proyección, en este aspecto, y desde la parte anterior también en lo que corresponde a esto. Esta morfología vertebral, si bien es relativamente constante en la mayoría de las vértebras, va a tener una serie de variaciones dependiendo del nivel de la columna vertebral en el cual nos ubiquemos. Si nosotros recordamos, vamos a tener un nivel cervical, un nivel torácico, un nivel lumbar, un nivel sacro y un nivel coxígeo. Vamos entonces a estudiar, para empezar, una vértebra cervical. Esta vértebra cervical que nosotros observamos aquí corresponde a lo que algunos autores denominan una vértebra tipo. ¿Qué es una vértebra tipo? Una vértebra que comparte características morfológicas con gran parte de las vértebras de la región en mención. En este caso, pues, de una vértebra de la región cervical. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? En este caso, igualmente, vamos a tener un cuerpo vertebral, vamos a tener un arco vertebral y vamos a tener una serie de apófisis o procesos que emergen de ese arco. Respecto al cuerpo vertebral, este característicamente en lo que corresponde a su cara superior y a su cara inferior va a presentar una concavidad característica. En el caso de la cara superior, la concavidad se va a encontrar en una dirección horizontal, mientras que en lo que corresponde a la cara inferior del cuerpo vertebral, esta tendrá una dirección antero-posterior. Nosotros la podemos observar aquí, la dirección antero-posterior en la cara inferior y en lo que corresponde a la cara superior en dirección horizontal. Si nosotros seguimos, vamos a observar que aquí el arco vertebral va a delimitar, como en todas las vértebras, el agujero vertebral, pero característicamente en la región cervical, ese agujero vertebral tiene esta morfología. Es una morfología en forma de triángulo, ¿ya? Muy característica de las vértebras cervicales y que si la comparamos con el tamaño del agujero de las vértebras torácicas, pues va a ser significativamente mayor. Recordemos que el arco vertebral tendrá o estará conformado por lo que correspondería al pedículo del arco vertebral, que correspondería a esta porción, los procesos que emergen del arco y la porción restante que se denominaría la lámina del arco vertebral. Respecto a los procesos, cabe mencionar que en una vértebra cervical tipo tendríamos exactamente los mismos procesos que mencionamos en una vértebra en términos generales, es decir, en este caso, aquí lo que corresponde a los procesos articulares superiores, ¿ya? Estos procesos articulares superiores van a tener una superficie articular lisa, ¿ya? Que corresponderá o que se denominará la carilla articular superior, y en el caso de los procesos articulares inferiores también existirá una carilla que se denominará la carilla articular inferior. El proceso espinoso de las vértebras cervicales
tiene como característica particular que presenta una bifurcación, detalle que en realidad no observamos en las vértebras torácicas y mucho menos en las vértebras lumbares y en niveles inferiores. Y en lo que corresponde al proceso transverso, vamos a observar que característicamente va a presentar un agujero que se ha denominado el agujero del proceso transverso, o también agujero transverso o agujero transversal. En realidad, a nivel del proceso transverso es tal vez donde nosotros observemos, digamos que la mayoría de variaciones o las variaciones tal vez más características de las vértebras cervicales. Uno, como acabamos de mencionar, la presencia de este agujero transverso que no lo vamos a observar en niveles torácico, lumbar, sacro, ni coxígeo. Y además, este agujero nos va a separar o a dividir el proceso transverso en dos delgadas láminas. Algunos autores han decidido darle una denominación específica a cada una de estas láminas, denominándola a la que corresponde a la porción anterior del proceso transverso de las vértebras cervicales, el proceso costiforme, y lo que corresponde a la lámina posterior de este proceso transverso de la vértebra cervical como proceso transverso propiamente dicho. Lo que corresponde a la porción anterior va a terminar en un engrosamiento óseo que se denominará el tubérculo anterior y a nivel de la porción posterior se denominará el tubérculo posterior. Entre estas dos láminas y estos dos tubérculos se va a formar un surco que se encuentra a este nivel y que se denominará el surco del nervio espinal, por donde pasará precisamente dicho nervio espinal. Entonces vamos a recapitular los detalles anatómicos que hemos mencionado, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que nosotros podemos llegar a apreciar en una vértebra. Vamos a arrancar con el aspecto superior. Lo primero que tenemos entonces es en la porción anterior el cuerpo vertebral. Y para ser más exactos, apreciaríamos lo que corresponde a la cara superior del cuerpo vertebral. Si nos dirigimos lateral y hacia posterior, lo primero que encontraremos entonces sería el arco vertebral, formado por el pedículo del arco vertebral y la lámina del arco vertebral. A partir de este arco vertebral emergerán los diferentes procesos. A nivel de la línea media tendremos el proceso espinoso que característicamente en las vértebras cervicales es bifurcado. Hacia la porción superior, hacia arriba, encontraremos los procesos articulares superiores con sus carillas articulares superiores, y hacia el lateral encontraremos los procesos transversos con su agujero del proceso transverso o agujero transverso, su tubérculo anterior, su tubérculo posterior y en medio de los dos tubérculos encontraremos lo que corresponde al surco del nervio espinal. En el aspecto inferior de la vértebra cervical, igualmente en la parte anterior observaremos el cuerpo vertebral, en este caso la cara inferior del cuerpo vertebral, y hacia posterior lo que corresponde al arco vertebral con su pedículo del arco vertebral y la lámina del arco vertebral. Observaremos igualmente los procesos transversos del arco vertebral con sus tubérculos anterior y posterior, y en este caso observaremos el agujero vertebral, pero no lo que corresponde al surco del nervio espinal. Si seguimos hacia posterior, tendremos aquí los procesos articulares inferiores con sus carillas articulares inferiores y finalmente
en la porción posterior a nivel de la línea media un proceso espinoso bifurcado. Finalmente, en un aspecto lateral de una vértebra cervical, nosotros podremos apreciar en su parte anterior igualmente el cuerpo vertebral. Podremos apreciar lo que corresponde al tubérculo anterior del proceso transverso y al tubérculo posterior del proceso transverso, y si somos un poco más observadores nos daremos cuenta que es en este aspecto o desde el punto de vista lateral donde apreciaremos con mayor detalle el surco del nervio espinal delimitado por estas pequeñas eminencias óseas que acabamos de mencionar. Si continuamos hacia posterior, pues observaremos los procesos articulares en la parte superior, los procesos articulares superiores con sus carillas y los procesos articulares inferiores en la parte inferior con sus carillas articulares inferiores. Y finalmente, en la porción posterior, el proceso espinoso emergiendo de la porción posterior del arco vertebral. Y finalmente, respecto a este proceso espinoso, debemos mencionar que conforme descendamos de nivel en la columna cervical, esta apófisis o proceso será más largo y se dirigirá hacia abajo de manera más notoria. Ahora vamos a estudiar las vértebras cervicales que no cumplen o que no siguen el patrón de estas vértebras cervicales tipo o estándar que acabamos de mencionar. Vamos a empezar entonces con C1, que es esta vértebra que nosotros observamos aquí y que es de hecho la primera vértebra de la región cervical en orden de arriba hacia abajo. Si somos observadores, en realidad lo primero que podremos darnos cuenta es que no existe a nivel de C1 un cuerpo vertebral y que tampoco vamos a tener en la parte posterior un proceso espinoso. La organización general de esta vértebra C1 va a ser dos masas laterales que están unidas en su parte anterior por un arco anterior y en su parte posterior por un arco posterior. En lugar de cuerpo vertebral, podemos decir que existe a nivel de la línea media del arco anterior de C1 un pequeño tubérculo que se denomina el tubérculo anterior de C1. Y en lugar de proceso espinoso en la parte posterior, a nivel de la línea media del arco posterior de C1, observaremos un pequeño tubérculo que se denomina el tubérculo posterior de C1. A los lados de cada uno de estos arcos encontraremos en conjunto a lo que se denomina las masas laterales. Y a nivel de estas masas laterales observaremos unos procesos articulares superiores en el caso del punto de vista o del aspecto superior y unos procesos articulares inferiores desde el punto de vista inferior. Cabe recalcar que estos procesos articulares tendrán también unas superficies articulares que se denominan las carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores respectivamente. Si continuamos más hacia el lateral, observaremos también la presencia de procesos transversos. Y al igual que en las vértebras tipo, el proceso transverso de C1 tendrá un agujero del proceso transverso o agujero transverso. Pero en realidad, en la porción más lateral no alcanzaremos a diferenciar adecuadamente lo que conocíamos como los tubérculos anterior y posterior de los procesos transversos de las vértebras cervicales. Si nos dirigimos más hacia posterior, vamos a observar que a nivel de este arco posterior hay un surco
que en realidad pues no es tan notorio a simple vista, ¿ya? Y se denomina el surco de la arteria vertebral. Este surco de la arteria vertebral solo lo apreciaremos en la cara superior de este arco posterior. Y como ya me hemos mencionado, pues terminará a nivel de la línea media este arco posterior en un tubérculo posterior. Finalmente, a nivel del arco anterior, nosotros vamos a observar en su cara posterior una superficie articular. Esta superficie articular se denomina la fosita dental del atlas y será el sitio en donde se articulará el axis, formando la articulación atlantoaxial. Bien, ahora entonces vamos a recapitular los diferentes detalles anatómicos de C1, empezando desde anterior hacia posterior y desde la línea media hacia lateral. En la parte anterior entonces vamos a tener un arco anterior y a nivel de la línea media, en la parte anterior de este arco tendremos el tubérculo anterior. En la parte posterior de este arco encontraremos la superficie articular, que en este caso se denominará la fosita dental. Si continuamos hacia lateral encontraremos las masas laterales del atlas y encontraremos lo que corresponde a los procesos o apófisis articulares superiores del atlas, con sus respectivas carillas articulares superiores. Siguiendo hacia el lateral encontraremos los procesos transversos con su agujero transverso y recordemos que no vamos a poder diferenciar aquí lo que correspondía a los tubérculos anterior y posterior de los procesos transversos. Si vamos hacia posterior, encontraremos el arco posterior y en este arco posterior encontraremos el surco de la arteria vertebral y finalmente a nivel de la línea media encontraremos lo que corresponde al tubérculo posterior. Si nosotros lo observamos desde un punto de vista inferior, o desde el aspecto inferior, vamos a tener nuevamente que a nivel de la parte anterior tendremos el arco anterior con su tubérculo anterior, también podemos observar parte de la fosita dental y observaremos los procesos articulares inferiores del atlas con sus carillas articulares inferiores. Hacia lateral igualmente encontraremos los procesos transversos con sus agujeros transversos y si nos vamos hacia posterior encontraremos el arco posterior con el tubérculo posterior. Cabe mencionar que desde el punto de vista inferior del atlas no observaremos a nivel del arco posterior lo que corresponde a el surco de la arteria vertebral. Ahora vamos con la siguiente vértebra, que es C2. Si nosotros observamos, C2 también tiene detalles anatómicos muy característicos que no los tiene otra vértebra. Tal vez el que nosotros podamos apreciar con mayor facilidad es esto, que corresponde al proceso dental, al diente del axis o proceso odontoides del axis. Este proceso odontoides es el que va a articularse con C1 formando la articulación atlantoaxial mediana. El diente del axis emerge desde el cuerpo de esta vértebra en dirección superior y presenta dos superficies articulares, una en su cara anterior y otra en su cara posterior, denominadas carilla articular anterior del diente del axis y carilla articular posterior del diente del axis.
Ya habíamos mencionado el cuerpo y si nos dirigimos hacia el lateral, entonces encontraremos los procesos transversos del axis, los procesos articulares superiores con sus carillas articulares superiores, hacia la parte posterior las láminas del arco vertebral, terminando a nivel de la línea media en el proceso espinoso DC2. Respecto a los procesos transversos de C2, debemos tener en cuenta que, al igual que pues, prácticamente la totalidad de las vértebras cervicales, presenta un agujero transverso o agujero del proceso transverso. Sin embargo, al igual que en C1, en realidad aquí no existirán tubérculo anterior y posterior del proceso transverso. Sin embargo, sí que podremos aquí diferenciar el surco del nervio espinal. En lo que corresponde a la vista inferior de C2, apreciaremos igualmente los procesos transversos, en este caso procesos articulares inferiores con sus carillas articulares inferiores, arco vertebral terminando en el proceso espinoso. Bien, si nosotros recapitulamos, entonces vamos a detallar los diferentes accidentes o detalles anatómicos de esta vértebra. Empecemos nuevamente desde el aspecto superior. Desde el aspecto superior, en la parte anterior, empezaremos con un cuerpo vertebral. De este cuerpo vertebral emergerá el diente del axis. En el diente del axis nosotros podremos diferenciar una carilla articular anterior y una carilla articular posterior del diente del axis. Dirigiéndonos hacia el lateral, diferenciaremos a este nivel lo que corresponde a los procesos articulares superiores con sus carillas articulares superiores, los procesos transversos, ¿ya? Con su agujero transverso y su surco del nervio espinal. Recordemos que no diferenciamos tubérculos. Si nos vamos hacia posterior, tendríamos la lámina del arco vertebral terminando a nivel de la línea media en la porción posterior con el proceso espinoso. Observándolo desde un punto de vista lateral, observaremos igualmente el cuerpo vertebral emergiendo hacia superior el diente del axis. Aquí será mucho más fácil diferenciar el ápice, ¿ya? El ápice del diente del axis. Igualmente identificaremos los procesos articulares superiores con su carilla articular, el proceso transverso con su agujero transverso y esta porción que corresponde al surco del nervio espinal, hacia posterior la lámina del arco vertebral, terminando nuevamente en el proceso espinoso de C2. Y en la porción inferior observaremos la cara inferior del cuerpo vertebral de C2, hacia el lateral los procesos transversos con su agujero transverso. Si continuamos, observaremos los procesos articulares inferiores con sus carillas articulares inferiores. Igualmente aquí, la lámina del arco vertebral, terminando en la porción posterior en la línea media en el proceso espinoso de C2. Esos entonces serían los detalles anatómicos de C2 o axis. Y finalmente, debemos tener en cuenta las características relevantes de la última vértebra cervical, que también denominamos la vértebra prominente, ¿ya? Que es C7. C7 característicamente va a tener todos los detalles anatómicos de una vértebra tipo, pero se va a diferenciar notablemente por su proceso espinoso. Su proceso espinoso será más largo, se dirigirá hacia abajo notoriamente respecto a las vértebras superiores y
no observaremos la bifurcación característica que presentan las vértebras cervicales de C3 a C6. En lo que respecta a los procesos transversos, C7 usualmente va a tener unos procesos transversos mucho más desarrollados y vamos a observar tubérculo anterior posterior, agujero transverso, al igual que en las vértebras tipo. Como variante anatómica, no en todas las vértebras C7 observaremos el agujero transverso, ¿ya? Puede que en algunos individuos no se encuentre este agujero y solo lo encontremos en lo que corresponde a C1 a C6, ¿ya? Pero en realidad, si nosotros observamos el resto de estructuras de C7 o la vértebra prominente, serán idénticas a lo que nosotros hemos reconocido en las vértebras tipo.